Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar con el sistema nervioso. Y para comprender al sistema nervioso lo tenemos que subdividir en dos sistemas nerviosos, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. A su vez, al sistema nervioso central lo vamos a dividir en el céfalo y médula espinal, en donde el encéfalo está conformado por el cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y ese tronco encefálico a su vez lo vamos a subdividir en bulbo, protuberancia anular y pedúnculo cerebral. Mientras que el sistema nervioso periférico lo vamos a dividir en sistema nervioso somático y autónomo, en donde el somático está conformado por los nervios craneales o los pares craneales, que son 12, y 31 nervios raquídeos. Mientras que el sistema nervioso autónomo, por su funcionalidad, lo vamos a dividir en un sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico. Y veamos qué células presenta este sistema nervioso, que son las neuronas. Y esas neuronas es una célula que es el componente principal del sistema nervioso, cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas, eléctricas, gracias a la excitabilidad eléctrica de sus membranas plasmáticas. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso, entre ellas mediante las conexiones llamadas sinapsis o con otros tipos de células, como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora. Son altamente diferenciadas y la mayoría de las neuronas no se dividen una vez que alcanzan su madurez. Las neuronas presentan unas características morfológicas típicas que son que presentan un cuerpo o soma celular, también se denomina pericarion, que es central y que presenta al núcleo de la célula. Presenta a su vez una o varias prolongaciones cortas que se las denomina dendritas y que son generalmente las que transmiten impulsos hacia el soma celular, es decir, hacia el cuerpo de la célula. Y por último presenta una prolongación larga que se denomina axón o cilindro eje que conduce impulsos a través de su axón terminal hacia otra neurona o hacia un órgano diana, como por ejemplo un músculo para producir la contracción muscular. Comencemos a estudiar al sistema nervioso central. Como dijimos, este sistema nervioso central, también llamado neuroeje, está alojado en el conducto cráneo-raquídeo, presentando las siguientes porciones, que son la médula espinal, el bulbo raquídeo, la protuberancia anular, el pedúnculo cerebral, que esto formaba el tronco encefálico, al cerebro, al cerebelo, teniendo en cuenta que todas estas estructuras están recubiertas por las meninges. Las meninges son las membranas de tejido conectivo que cubren todo el sistema nervioso central, dando una protección blanda que se complementa a la dura de las estructuras óseas. En el hombre se distinguen tres capas con dos espacios intermedio y uno externo, que de adentro a afuera son la pía madre, que es una capa delgada, muy vascularizada y en estrecho contacto con el encéfalo. El aracnoide, que es una capa vascular, aunque atravesada por vasos sanguíneos hacia la pía madre. Y se la denomina leptomeninge al conjunto de pía madre y aracnoides. Por fuera del aracnoide tenemos la dura madre, que es la capa más externa. Entre la pía madre y el aracnoide vamos a tener el espacio subaracnoideo, que contiene líquido cefalorraquídeo y amortigua golpes, reduciendo la posibilidad de traumatismos. Entre el aracnoide y la dura madre tenemos el espacio subdural, que es muy estrecho y con algo de líquido cefalorraquídeo. La región externa limita con el periósteo en el encéfalo y con el espacio epidural en el tubo neural. A pesar de estar en estrecho contacto, siempre se interpone una capa de procesos gliales.
Entonces, estas meninges se disponen rodeando a todo el sistema nervioso central y son de adentro a afuera las siguientes. Y vamos a tener, si hacemos un corte a nivel cerebral, tenemos el cerebro, la pía madre que está rodeando todo el tronco encefálico, entre ellas el aracnoides y la dura madre. Ahí tenemos las tres capas. Y entre ellas vamos a tener los espacios que tenemos. Entre la pía madre y el aracnoide, el espacio subaracnoideo. Entre el aracnoide y la dura madre, el espacio subdural. Y entre la dura madre y el periósteo, el hueso sería el espacio epidural. Muy bien, y comencemos entonces a estudiar cada una de las partes del sistema nervioso central y comencemos con la médula espinal. Esta médula espinal tiene la forma de un tallo largo, cilíndrico, ligeramente aplastado en sentido anteroposterior, estando ubicado en el interior del conducto raquídeo formado por las vértebras. Ahí tenemos al conducto raquídeo o agujero vertebral, por el interior de la misma va a pasar la médula espinal, presentando esta médula espinal un engrosamiento cervical que da origen a los nervios de los miembros superiores y que se extiende de C3 a D3, mientras que también presenta un engrosamiento lumbar que es el origen de los nervios de los miembros inferiores y que ese engrosamiento está ubicado entre 9 y 10 dorsal a la segunda vértebra lumbar. Veamos cuáles son los límites de la médula espinal. Y vamos a tener un límite superior que es por debajo de la decusación piramidal, por encima de la salida del primer nervio cervical y en un plano que pase horizontalmente por la articulación occipito-atloidea. Es decir, que cualquiera de esos tres límites superiores van a ser lo que limitan hacia arriba a la médula espinal. Mientras que hacia abajo, el límite inferior de la médula espinal es en la altura de la segunda vértebra lumbar, finalizando en lo que se denomina cono medular, que se continúa con el filum terminal. Veamos las dimensiones que tiene esta médula espinal en sus diferentes segmentos. Y vamos a tener que tiene un peso de 26 a 30 gramos en el hombre y 1 a 2 gramos menos en la mujer, que su dirección sigue las mismas inflexiones de la columna vertebral y que mide una longitud de 43 a 45 centímetros de largo, tiene un diámetro transversal de 10 milímetros, tiene un diámetro anteroposterior de 8 milímetros y tiene una circunferencia en la porción intermedia de 27 milímetros. Ahora veamos en los engrosamientos. Ya habíamos dicho que teníamos dos engrosamientos, un engrosamiento cervical y otro lumbar. En el engrosamiento cervical tiene 14 milímetros de diámetro transversal con una circunferencia de 38 milímetros, mientras que en el lumbar tiene un engrosamiento de diámetro transversal a nivel de 12 milímetros y una circunferencia en el engrosamiento de 33 milímetros. Veamos cuáles son los medios de fijación que tiene la médula, tanto hacia arriba como hacia abajo y lateralmente. Ahí tenemos a la médula que hacia arriba se continúa con lo que es el bulbo raquídeo, por lo tanto hacia arriba la médula va a estar fijada por el bulbo raquídeo. Hacia abajo está ligada o como medio de unión presenta al ligamento durococcigio o coccigio que está formado por una prolongación de la dura madre que envuelve a lo que es el filum terminal y se implanta en la base del coxis. Lateralmente, esta médula espinal, como medio de unión, presenta a los nervios raquídeos y al ligamento dentado. Ese ligamento dentado está ubicado en un plano frontal a cada lado de la médula espinal y
la mantiene unida a los pedículos vertebrales presentando dos caras y dos bordes. Las caras de este ligamento dentado son cara anterior y cara posterior, que son lisas, y el borde, tenemos un borde interno que se fija a la superficie lateral de la médula continuándose con la pía madre, y un borde externo que se va a fijar hacia los pedículos vertebrales y a este nivel de los agujeros de conjunción forman una escotadura que le dan el aspecto dentado a ese ligamento, por lo tanto, de allí su nombre, ligamento dentado. Veamos la configuración externa de la médula espinal. Y vamos a tener que, si hacemos en esta imagen, vamos a tener un surco medio anterior, mientras que lateralmente tiene los surcos colaterales anteriores, por donde van a emerger las fibras nerviosas motoras. Hacia atrás va a tener un surco medio posterior y dos surcos colaterales posteriores, por donde van a ingresar las fibras sensitivas de los nervios. Es decir, que las sensaciones nerviosas ingresan por esas fibras sensitivas a través del surco colateral posterior y la respuesta de esa sensación la va a emerger por las fibras motoras a través del surco colateral anterior. Veamos cuáles son las caras que presenta esta médula espinal en la configuración externa. Y vamos a tener que tiene cuatro caras, una cara anterior, una cara posterior y dos laterales. Veamos, la cara anterior va a estar dispuesta entre el surco colateral anterior o ventrolateral a surco colateral anterior o ventrolateral del otro lado. Esa cara anterior va a tener la presencia del surco medio anterior, que es el más profundo. Por el surco colateral anterior o ventrolateral era donde emergían las raíces motoras de los nervios. La cara lateral está conformada de el surco colateral anterior de un lado al surco colateral posterior o dorsolateral del mismo lado. Es decir, del surco colateral anterior derecho a surco colateral posterior o dorsolateral derecho se conforma la cara lateral de la médula. Mientras que la cara posterior va de un surco colateral posterior derecho al surco colateral posterior izquierdo. Recordemos que en esta cara posterior se va a encontrar el surco medio posterior, que es poco profundo y que luego se continúa con el tabique o septum medio posterior, que se llama también tabique neurológico. Recuerden que por el surco lateral posterior o dorso lateral van a ingresar las raíces sensitivas de los nervios. Veamos entonces la configuración interna de la médula. Y esta configuración interna está compuesta por un conducto central, una sustancia gris y una sustancia blanca. El conducto central, también llamado conducto del epéndimo, está ubicado en el centro de la comisura gris y se abre hacia arriba en el cuantroventrículo y hacia abajo se prolonga hacia el filum terminal. Es un conducto muy estrecho que mide de 100 a 200 micras de diámetros. La sustancia gris está conformada por cada mitad tiene la forma de una media luna, con una concavidad hacia afuera, presentando dos extremidades, una anterior y otra posterior, llamadas astas. Cada media luna se une con la del lado opuesto a través de lo que se denomina la comisura gris. Y tenemos un asta anterior, un asta posterior y la comisura gris.
El asta anterior de la sustancia gris de la médula va a presentar una porción anterior que se denomina cabeza y otra posterior que se denomina base. En la cabeza vamos a encontrar los siguientes núcleos, que son un núcleo anteromedial y un núcleo anterolateral, ambos con función somatomotora. En la parte inferior de la médula cervical y en la superior de la médula dorsal, el asta anterior presenta en su parte postero-externa una prolongación llamada asta lateral o tracto intermedio lateral. Por su parte, el asta posterior es pequeña y delgada y se dirige oblicuamente hacia el surco colateral posterior, estando solo separada del mismo por una delgada capa de sustancia blanca que se denomina zona marginal de Lissauer. Esta asta posterior va a presentar una cabeza, un cuello y una base, en donde vamos a encontrar los siguientes núcleos. En la cabeza, el núcleo gelatinoso de Rolando y el núcleo cabeza de Waldeyer. Y en la base vamos a tener al núcleo de Bechterew y al núcleo de columna de Clark. Todos presentan una función somatosensitiva. Por último, la comisura gris es una franja de sustancia gris transversal que une las dos astas anteriores y posteriores y contienen al conducto del epéndimo. Esa comisura gris va a dividirse en una comisura gris posterior con función víscero-sensitiva y una comisura gris anterior con función víscero-motora. Es decir, de allí van a salir los núcleos, o los que tengan en la comisura gris anterior, va a tener un núcleo que se denomina intermedio medio y un intermedio lateral, donde van a salir las raíces nerviosas que van a favorecer o a ingresar las sensaciones de todos los nervios que van a inervar a la parte visceral de nuestro cuerpo, que es la forma inconsciente o la función inconsciente de nuestro cuerpo. Mientras que la somática es la consciente. Continuando con el estudio de la configuración interna de la médula, estudiemos ahora la sustancia blanca, que se encuentra alrededor de la sustancia gris y presenta tres cordones. Un cordón anterior, que se extiende desde el surco medio anterior hacia la emergencia de las raíces nerviosas motoras. Un cordón lateral, que se extiende de la emergencia de las raíces motoras hasta el ingreso de las raíces sensitivas o hasta posterior de la médula. Y un cordón posterior que se extiende desde el asta posterior de la médula o ingreso de las raíces sensitivas hasta el surco medio posterior o también llamado tabique neurológico. Entonces, de esta manera quedan dispuestos tres cordones de sustancia blanca que ahora tendremos que estudiar qué fibras o qué haces nerviosos pasan por cada uno de esos cordones. Y para estudiar qué haces pasa por cada cordón, se denomina esto la sistematización de la sustancia blanca. Estudiemos entonces cada cordón por separado. Y vamos a tener que en el cordón anterior van a pasar el haz piramidal directo, que tiene una función motora, voluntaria y elemental. El retículo espinal anterior, que tiene una función reflejo motor y estimula el tono muscular. El vestíbulo espinal anterior, que tiene la función refleja motora y que regula el equilibrio corporal. El tecto espinal anterior, que tiene reflejo motor y es acústico. Y el espino talámico anterior,
que tiene función de táctil protopática y sensitivo grueso. Veamos qué haces pasan por el cordón lateral y son el piramidal cruzado, el rubro espinal de von Monacov, el fascículo triangular de Helwell, el retículo espinal lateral, el vestíbulo espinal lateral, el tecto espinal lateral y el espino talámico lateral. Además, también se encuentran el fascículo espino-cerebeloso dorsal directo o de Flesching y el fascículo espino-cerebeloso ventral cruzado o de Gower. Y ubiquémoslos entonces a todos estos haces en el cordón lateral de la médula. Y vamos a tener al piramidal cruzado, que tiene una función motora, voluntaria y elemental, al rubro espinal de von Monacov, que tiene una función motor, voluntario, automático y coordinado, al triangular de Helwell, que es motor, automático y elemental, al retículo espinal lateral, que deprime el tono muscular, al vestíbulo espinal lateral, que regula el equilibrio corporal, al tecto espinal lateral, que es reflejo óptico, al espino talámico lateral, que es la sensación termoalgésica, al espino cerebeloso dorsal directo o de Flesching, que tiene la sensación profunda e inconsciente, protopáticas, kinestésicas de la cintura para abajo, y al espino cerebeloso ventral cruzado o de Gower, que presenta la función de sensación profunda e inconsciente, protopática y kinestésica de la cintura para arriba. Por último, veamos en el cordón posterior que vamos a tener el fascículo de Gold, que tiene la sensación profunda consciente, discriminativa o epicrítica como función, y el fascículo de Burdach, que es la sensación profunda consciente también discriminativa y epicrítica. Veamos estas vías de sensibilidad, qué significa cada una de estas palabras que hemos hablado como función que describen cada uno de estos haces nerviosos. Y vamos a tener que esta vía de sensibilidad se trata de una sensibilidad consciente cuyo punto de partida se encuentra en los corpúsculos sensoriales de la piel, cada uno de las cuales posee una sensibilidad precisa y según la especialización se encuentran las siguientes sensibilidades exteroceptivas. Y vamos a tener una sensibilidad termoalgésica, una sensibilidad táctil protopática, es decir, tacto grueso, y táctil epicrítica, es decir, tacto fino. La sensibilidad superficial consciente incluye las sensaciones del tacto, frío, calor, dolor, ya sea táctil, térmica y dolorosa. La sensibilidad protopática permite apreciar sensaciones cutáneas groseras, como el dolor o los cambios externos de temperatura. Y la sensibilidad discriminativa o epicrítica son sensaciones cutáneas más finas y selectivas que permiten diferenciar grados pequeños de calor y discriminación de la sensibilidad táctil, como diferenciar distancias entre dos puntos o toques ligeros y diferenciar objetos distintos que provocan la sensación, tal como un alfiler, un algodón o un papel. Es decir, es algo más discriminativo, por eso se llama sensibilidad discriminativa o epicrítica. Veamos que la sensibilidad profunda consciente se refiere a las sensaciones originadas en los tendones, músculos, huesos, dermis profunda y articulaciones, y entre ellas son el sentido de la presión, también llamada varestesia, que sería varos, significa presión, que consiste en la apreciación del peso. La varognosia, que es el reconocimiento de la presión ejercida en las diferentes partes del cuerpo, y la sensibilidad vibratoria o palestesia, del griego paleis, agitar, que consiste en la percepción de estímulos vibratorios como el que produce un diapasón. Por último, el sentido de las articulaciones segmentarias o batiestesia o kinestesia, que es por medio de la cual la persona es capaz de conocer la posición exacta en la que se encuentran las diversas partes de su cuerpo sin auxilio de la visión. ¿Qué significa? Que yo cuando cierro los ojos
puedo saber dónde está mi miembro superior, o dónde está mi pie, o dónde está mi rodilla, sin tener que mirarla, sino por mis simples reflejos de batiestésicos o kinestésicos de mi cerebro o de mis haces que llevan esa función, permiten reconocer las partes del cuerpo sin que la esté mirando. Y por último, veamos los tipos de movimientos, que tenemos que son tres, y son el movimiento reflejo, dado por la médula espinal, y que son el tono muscular, el reflejo miotático y el reflejo extensor cruzado, los movimientos automáticos, que están dados por el tronco encefálico, cerebelo y ganglios basales, y que son la postura, el equilibrio, movimientos antigravitatorios, deambulación y escritura, y por último los movimientos voluntarios, que están dados por la corteza cerebral, y que son el inicio de la deambulación y el inicio de la escritura. Estos tres movimientos están interrelacionados, ya que los movimientos reflejos, como dijimos, el tono muscular, la posición de los segmentos corporales, son la base para los movimientos automáticos, como la deambulación, y estos, es decir, los automáticos, son la base para los movimientos voluntarios, como son el inicio de la deambulación. Sigamos con el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo tiene forma de cono, de base superior y vértice truncado inferior, y que pesa entre 6 y 8 gramos, con un diámetro longitudinal de 35 milímetros, un diámetro transversal de 17 milímetros y un anteroposterior de 13 milímetros. Los límites inferiores son los mismos superiores de la médula espinal, es decir, el entrecruzamiento de los haces piramidales, un plano tangencial que pase entre la articulación occipito-toroidea y el más exacto, que es la salida por encima de la salida del primer nervio cervical. Esos son los límites inferiores. El límite superior del bulbo raquídeo consiste en el surco bulbo-protuberancial que lo divide hacia arriba de la protuberancia anular. Veamos la configuración externa del bulbo. Y esta configuración externa presenta cuatro caras, una base y un vértice, y las caras son anterior, posterior y laterales. Y comencemos con la cara anterior, y esa cara anterior del bulbo está representada por las pirámides vulvares. Lateralmente se encuentran los surcos colaterales anteriores, que son la continuidad de los surcos laterales anteriores de la médula y que hacia arriba van a transformarse en el surco preolivar, que va a ir por delante de la oliva inferior o oliva vulvar. Ese surco en el medio, entre ambos surcos colaterales anteriores, vamos a tener al surco medio anterior, que hacia abajo termina en lo que es la decusación piramidal, o está interrumpido por la decusación piramidal, y hacia arriba se encuentra el agujero ciego, a los lados del cual va a emerger el sexto par craneal, donde es el origen aparente del sexto par craneal. Es por el lado del agujero ciego, en el surco bulbo-protuberancial. Ese es el origen aparente del sexto par craneal. Aquí tenemos una vista lateroposterior del bulbo raquídeo y vamos a tener que las caras laterales tienen dos direcciones. En el tercio inferior continúa la dirección vertical de la médula, mientras que los dos tercios superiores se inclinan hacia adelante, haciendo que la cara anterior del bulbo se relacione con la apófisis basilar del occipital. Entonces tenemos un tercio inferior que continúa la dirección vertical de la médula y los dos tercios superiores que se inclinan hacia adelante. Veamos la cara lateral del bulbo y en esta vista anterior y vista posterolateral del bulbo vamos a observar cómo está delimitada esa cara lateral en la configuración externa del bulbo. Y esa cara lateral está confirmada o conformada desde el surco lateral anterior, que hacia arriba se continúa con el surco preolivar de la oliva vulvar, y que es donde emerge el 12 par craneal, es decir, el hipogloso mayor. Y esa cara lateral va de este surco lateral anterior o surco preolivar hacia arriba
hacia el surco colateral posterior, que en la parte superior se transforma en el surco retroolivar de la oliva vulvar o oliva inferior. Y es allí donde van a emerger el 9 par craneal o glosofaringio, el 10º par craneal o vago y el 11 par craneal o nervio espinal. Por encima de la oliva vulvar se encuentra la fosita supraolivar del bulbo, por donde emerge el 7º par craneal o facial. Es decir, que estos son los orígenes aparentes de estos pares craneales, de estos nervios craneales, de pares craneales. Por detrás del olivo vulvar inferior, que tiene función motora, se encuentra una zona de aspecto grisáceo que se debe al núcleo gris que trasluce a través de la pared y que es el tubérculo ceniciento de Rolando. A su vez, se encuentra la fosita lateral del bulbo, por donde emerge el 8º par craneal y es allí su origen aparente, es decir, del acústico. La cara posterior del bulbo, al igual que la cara anterior, presenta o se le consideran dos partes: un tercio inferior que sigue la dirección de la médula espinal y 2/3 superiores que se inclinan hacia adelante. Y vamos a tener que esa cara posterior va a estar delimitada del surco colateral posterior a surco colateral posterior, derecho e izquierdo. Esa cara posterior va a presentar en la línea media el surco medio posterior, y entre el surco medio posterior y el surco colateral posterior de cada lado se va a encontrar un surco paramedio o intermedio. Y veamos qué delimitan todas estas estructuras o estos surcos. Aquí tenemos entonces, en la cara posterior del tercio inferior, habíamos dicho la cara posterior, que teníamos el surco medio posterior, el surco colateral posterior y el surco paramedio o intermedio. Entre el surco medio posterior y el surco paramedio o intermedio se encuentran lo que se denominan las clavas. Y entre el surco paramedio o intermedio y el surco colateral posterior se encuentran las columnas rectiformes. ¿Para qué es importante esto? Porque vamos a tener que el haz de Gol, que venía de la médula del cordón posterior, corre por las clavas, mientras que por la columna rectiforme va a correr el haz de Flesching, que en la médula se encontraban en el cordón lateral. Mientras que el haz de Burdach, que en la médula se encontraba en el cordón posterior de la sustancia blanca, primero asciende por la columna rectiforme para luego cruzar hacia las clavas e ir junto con el haz de Gol y así ascender juntos hasta llegar al tálamo. En los 2/3 superiores, el surco medio posterior se profundiza hasta llegar al conducto del epéndimo, donde se abre y sus paredes se despliegan para formar una superficie triangular de base superior que se considera la mitad inferior del piso del cuarto ventrículo. Y en este mitad inferior del piso del cuarto ventrículo vamos a encontrar las siguientes estructuras, que son el ala blanca interna, que corresponde a la impronta del núcleo del 12 par craneal, el ala gris, que es la impronta del núcleo dorsal del vago, y por fuera el ala blanca externa, que corresponde a la impronta del núcleo vestibular. Es decir, que todos estos núcleos van a estar por dentro del bulbo y que su impronta hacia el cuarto ventrículo van a dar estas estructuras que se la denominan ala blanca interna, ala gris y ala blanca externa. Las clavas y las columnas rectiformes se dirigen hacia atrás, formando lo que son los pedúnculos cerebelosos inferiores y que lo conectan con el cerebelo. Comencemos a estudiar la configuración interna del bulbo y en esta vamos a encontrar que si realizamos un corte en el tercio inferior del bulbo, se observan los núcleos de Gol y núcleos de Burdach, que es donde hacen sinapsis los nervios correspondientes de Gol y Burdach, y allí se encuentra la segunda neurona de la vía de Gol y Burdach. Luego de hacer sinapsis en esa segunda neurona,
los axones de estas ascienden y se cruzan con el del lado opuesto, formando lo que se denomina entrecruzamiento sensitivo o piriforme. Es decir, que las fibras del lado derecho se cruzan hacia el lado izquierdo y viceversa, y ese entrecruzamiento se denomina entrecruzamiento sensitivo o piriforme. Vemos, esto ya lo vamos a volver a ver en cuando veamos las vías de conducción, pero ahí tenemos los haces de Goli-Burdach en la médula, en el bulbo raquídeo, que luego hacen el entrecruzamiento sensitivo entre los haces de Goli-Burdach en el bulbo. Luego se le agrega en la parte superior del bulbo el espino talámico anterior y los tres van a conformar lo que se llama la cinta de raíz media incompleta entre los haces de Gol, Burdach y espino talámico anterior, mientras que luego en la protuberancia se le une el espino talámico lateral y forman lo que son la cinta de raíz media completa, formada por Gol, Burdach, espino talámico anterior y lateral, y luego los cuatro ascienden juntos hasta llegar, pasando por el pedúnculo cerebral hasta el cerebro, al tálamo. Eso lo vamos a volver a ver cuando veamos vías de conducción. Bien, continuando con la configuración interna del bulbo, si realizamos un corte por encima de donde vimos los núcleos de Goli-Burdach y un corte a nivel de la oliva vulvar inferior, o oliva motora o oliva del bulbo, en la parte anterior y a nivel de los núcleos del hipogloso mayor, en la parte posterior, se pueden definir tres zonas. ¿Sí? Y hacia atrás de ese núcleo del hipogloso mayor vamos a tener a lo que es el cuarto ventrículo. Entonces vamos a delimitar tres zonas dentro del bulbo. ¿Y qué son? Una sustancia reticulada blanca que va desde lo que es la línea media hacia las fibras que salen del núcleo del 12 par craneal, es decir, el núcleo del hipogloso mayor. Después tenemos una sustancia reticulada gris que van desde la emergencia de las fibras del 12 par craneal hasta las fibras del 10º par o del núcleo dorsal del vago. Y el área o elementos próximos al cuarto ventrículo que están entre el cuarto ventrículo y por detrás de las fibras del 10º par craneal. Entonces, estudiemos qué estructuras y qué haces van a pasar o van a contener cada una de estas partes o estas zonas, es decir, la sustancia reticulada blanca, la sustancia reticulada gris y los elementos próximos al cuarto ventrículo. Y veamos la sustancia reticulada blanca. Vamos a tenerlos en la parte anterior, donde se forma la pirámide vulvar, vamos a tener a los haces piramidales directos y piramidales cruzados. Por detrás, a los haces geniculados. Por dentro vamos a tener la cinta de raíz media incompleta que estaba formada por los haces de Gol, Burdach y espino talámico anterior. Luego tenemos a las de Woden, que pertenece a la vía olfatoria visceral, al tecto espinal lateral y a la cintilla o cinta longitudinal que está formado por el tecto espinal anterior, vestíbulo espinal anterior y retículo espinal anterior. Fíjense que todas estas estructuras las tenemos que encontrar en la médula espinal. Algunas son propias del bulbo y las que vienen de la médula van a pasar por alguna de estas estructuras, tanto sustancia reticulada blanca, gris o elemento del cuarto ventrículo. Entonces, cuando veamos vías de conducción, ustedes tienen que seguir que, por ejemplo, el piramidal cruzado estaba en la médula, en el cordón lateral de la sustancia blanca, mientras que en el bulbo se encuentra en la pirámide, en la parte anterior de la sustancia reticulada blanca. Y así con todos los elementos. Una vez que veamos protuberancia, pedúnculo y cerebro, bueno, vamos a poder armar la vía de conducción siguiendo todos estos haces cómo suben o bajan dependiendo de si son motores o sensitivos. Veamos ahora la sustancia reticulada gris que quedaba comprendida entre los haces del 12 par craneal y el 10º par craneal o vago o dorsal del vago y que eran la siguiente estructura. Vamos a tener la oliva vulvar que tiene una sustancia gris y sustancia blanca,
Después teníamos las paraoliva interna y paraoliva externa, que son núcleos del bulbo. Después teníamos la vía ventral del trigémino, el espino talámico lateral y el fascículo de Gower o espino cerebroso ventral o cruzado. Luego teníamos al rubro espinal de von Monacov, que en la médula espinal se encontraba en la sustancia blanca, en el cordón lateral. El núcleo ambiguo, el haz central de la calota, que en la médula espinal era llamado haz triangular de Hellwell, el vestíbulo espinal lateral y el retículo espinal lateral, que corrían por los cordones laterales de la médula. Por último, estudiemos los elementos próximos al cuarto ventrículo y vamos a tener a las de Schultz, al núcleo del hipogloso mayor, que hacia el cuarto ventrículo su impronta formaba lo que es el ala blanca interna, al núcleo dorsal del vago, que hacia el cuarto ventrículo formaba lo que es el ala gris, al núcleo vestibular, que hacia el cuarto ventrículo formaba el ala blanca externa. También encontramos allí a los pedúnculos cerebelosos inferiores, donde pasan los haces de Flesching hacia el cerebelo. Los núcleos solitario dorsal y solitario ventral y el núcleo gelatinoso del trigémino. El haz intercalado de Standerini, el núcleo secretor digestivo, el núcleo salivar inferior y el núcleo salivar superior. Ya cuando estudiemos los orígenes reales de cada par craneal, vamos a volver a estudiar a todos estos núcleos, que son propios, en este caso, del bulbo. Muy bien, y de esta manera hemos concluido con la primera parte del sistema nervioso central, en donde estudiamos médula y bulbo. Muchas gracias por su atención.